CXO Community. Bueno, y entre las últimas presentaciones vamos a recibir la bienvenida a la señora Claudia Jerique de Belgrano, gerente de riesgo y cumplimiento de MBA Banco de Inversiones, que nos va a explicar y va a redondear las mejores prácticas en la gestión y tratamiento de riesgo operacional. Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero darle mi agradecimiento a la comunidad CXO por haberme dado la posibilidad de comentar y compartir esta charla, que es más una charla de experiencias vividas en procesos de implementación de riesgo operacional anterior, y no una charla teórica sobre los conceptos volcados en Basilea II. Con respecto a mis experiencias, les cuento que empecé a relacionarme con el tema de riesgo operacional aproximadamente en el año 98, gracias a que trabajaba en ese momento para ING Bank. ING a nivel internacional fue piloto en la implementación de Basilea II. Hizo su trabajo de implementación en conjunto con el Banco Central de Holanda. Por eso todas esas experiencias vividas, de alguna forma quiero volcárselas para que las conozcan y para que las tengan un poco en cuenta. Bueno, primero sabemos que en el mundo de los negocios y en el mundo financiero, que es la parte a la que está orientada esta presentación, todo el ambiente de riesgo cada vez es más complejo, cada vez es más riesgoso, por así llamarlo. ¿Y por qué? Por una serie de factores que todo el mundo conoce y vive cotidianamente. La velocidad en las transacciones, los nuevos negocios, las complejidades en las operatorias financieras, cambios tecnológicos, las presiones por altas performance, la creciente integración, fusiones, compras, etc. También, por supuesto, están fraudes, temas de conductas ilícitas, que hoy ya tuvimos charlas bastante interesantes sobre el tema. Todo esto hizo que tanto las empresas como las entidades financieras, como también todos los reguladores que de alguna forma están por encima de estas empresas y entidades financieras, hayan pensado y hayan necesitado empezar a bajar líneas sobre cuáles son los temas que debiéramos empezar a analizar y a trabajar, y no dejarlo simplemente en la conciencia de cada una de las entidades. Vimos que la gestión de riesgos está condicionada por varios factores, y también la intensidad del análisis de riesgos que cada entidad necesita va a estar condicionada por los mismos factores. Y eso es un tema muy importante cuando hablamos a la hora de aplicar normativas que por lo general se hacen en general para todas las entidades o para todas las empresas. Para todos aquellos que hemos trabajado durante muchos años en lo que se llama banca mayorista, banca de inversión o banca de primer piso, sabemos perfectamente cuál es el costo de tener que cumplir a rajatabla normativa que por lo general se hace para la mayoría de las entidades financieras, que tienen otra orientación, que tienen otra estructura, que tienen otro volumen. Y ahí radican los primeros riesgos. Y gratamente sorprendida, debo confesarles, estoy por la última comunicación que lanzó el Banco Central, en donde claramente está enfocando este punto como uno de los temas importantes, ya que permite a las entidades financieras, a cada una, realizar su análisis propio y, en consecuencia, analizar y gestionar cuál es el nivel
o implementar el nivel de gestión que realmente cada una necesita de acuerdo a su complejidad, a su diversidad de productos, automatización, etc. Perdón, con esto. La organización de gestión de riesgos es un tema que, si bien está en boga en los últimos tiempos, no es un tema nuevo, no es un tema que empezó ahora, ni siquiera empezó con Basilea II. La gestión de riesgos en todas las entidades, de alguna forma, con una concepción un poco profesional de gestión de sus procesos, se venía manejando en distintas formas. La única diferencia ahora es que se han tomado las experiencias del mercado, se han tomado cuáles fueron las mejores prácticas, aquellos casos que fueron más exitosos, y bueno, se empezó a bajar línea con respecto a cuáles serían los procedimientos básicos que todas las entidades financieras, en este caso de Basilea, deben tener en cuenta para poder asegurar que sus riesgos están controlados medianamente o profesionalmente. Para eso, uno de los puntos fundamentales, que esto sí se ve de alguna forma como novedad, es generar la conciencia de la necesidad de un lugar dentro de la organización que sea encargada de coordinar y de promover justamente la gestión de riesgo, y no la responsable absoluta de la gestión de riesgo, porque la gestión de riesgos es responsabilidad de todos los elementos integrantes de la entidad. Y nunca vamos a poder conseguir el gurú que sepa de negocios, de contabilidad, de administración, de tecnología y de seguridad. O sea que el especialista de riesgos tiene que ser un buen coordinador para poder utilizar la experiencia de los especialistas que tienen en cada área de la organización. Otros temas que son fundamentales, pero no decisorios, son buenos sistemas para mantener los procesos de gestión de riesgo. Y a título informativo les comento que en la mayoría de los casos, como estos sistemas no existían cuando se empezó a implementar Basilea II en Europa, prácticamente la mayoría de las entidades empezó a trabajarlos con el Excel, con todas las limitaciones que esto tiene. Y recién ahora se están viendo herramientas un poco más sofisticadas que ayudan un poco sobre todo a la documentación y a la elaboración de los procesos. Un tema fundamental está dado en la estructura y en los cambios que esto debe generarse en las estructuras organizativas. Y la relación básica entre lo que venía siendo auditoría interna y lo que ahora debe pasar dentro del control de las líneas. Normalmente las funciones de auditoría interna eran los dueños de las matrices de riesgos. Ellos teóricamente armaban sus planes de auditoría en función a los riesgos que ellos evaluaban. O sea que ellos estaban un poco más avanzados que el resto de las áreas dentro de la entidad en la evaluación de los riesgos, por así llamarlos. Pero se vio y existe permanentemente una diferenciación de criterios entre lo que auditoría normalmente exige en algunos casos y las líneas realmente requieren para poder seguir con su negocio. Por lo que a lo largo de todos estos años se vio que realmente el especialista tiene que ser la línea en gestionar sus propios riesgos, en evaluar sus propios riesgos, en mantener sus riesgos en un mínimo valor, y auditoría tiene que quedar con la función independiente de validación del modelo en general que utilice la entidad para medir, para gestionar sus propios riesgos.
Este es el concepto que baja el Comité de Basilea sobre qué es el riesgo operacional. Como ustedes pueden ver, el concepto es tan amplio que cualquier falla humana, cualquier falla de sistemas, interna, externa, etcétera, entra dentro del concepto de lo que es riesgo operacional. Esto genera, por supuesto, una dificultad a la hora de querer medir o a la hora de querer gestionar este riesgo, porque indudablemente hay infinidad de temas completamente distintos y que deben todos medirse y volcarse a través de una misma tecnología o metodología, perdón. De lo contrario sería imposible tener una gestión estándar. Si nosotros vemos lo que los elementos básicos son las estrategias, una sólida cultura de riesgos en las entidades financieras y contar con herramientas eficaces, sobre todo de comunicación. Bueno, a lo largo de todas las charlas de hoy vimos repetidamente la importancia que el tema de comunicación, concientización, culturización tiene sobre las empresas en general. Y esto, por supuesto, es la base clave de una buena implementación de riesgo operacional en cualquier empresa. El Banco Central, un poco más tarde que el resto de los reguladores del mercado, incluso del resto de los reguladores de América del Sur, finalmente emitió su normativa con respecto a Basilea II y específicamente a riesgo operacional. Si bien no se expidió en relación a cuál va a ser el cálculo de capital sobre las pérdidas o la probabilidad de pérdidas de riesgo operacional, sí emitió una normativa clara y concisa de que debían tomarse en consideración las sanas prácticas o las mejores prácticas de riesgo operacional internacionales que las emitió en su comunicación 4793. Esta comunicación es una comunicación bastante importante para los que estamos en el mercado financiero porque es una que realmente cambia el esquema normativo de Banco Central. Nosotros estábamos muy acostumbrados a que Banco Central bajara punto por punto qué es lo que se tenía que hacer, lo que no se tenía que hacer en cada caso, y en realidad lo que hacían las entidades era cumplo, no cumplo, cumplo, no cumplo. Esta no, esta es una norma más amplia y que genera la obligación por parte de las entidades financieras de crear su propio esquema, proponer su propio esquema y fundamentar el por qué ese esquema de control de riesgos es apropiado para la entidad. También, perdón, sigo para atrás. Sí. El rol de los supervisores dentro de lo que es Basilea se le asigna a los entes reguladores específicamente, y así como las entidades financieras son las que tienen que armar su propio esquema de gestión de riesgos, los reguladores tendrán que asegurarse que las entidades financieras tengan armado su propio esquema de control y que el mismo sea apropiado. El Banco Central aborda otro tema que es fundamental a la hora de hablar de organización, y que es el tema de gobierno de las corporaciones, y que es un tema que está muy vinculado al tema en general de riesgo operacional, porque básicamente una estructura mal organizada genera altos niveles de riesgo operacional y es muy difícil combatirlos. Por eso los temas más importantes en los que Banco Central bajó línea
fueron relacionados con respecto a los temas de estructura organizativa. Básicamente lo que se busca es que dentro del directorio existan figuras independientes de la línea, que la línea actúe cada uno con sus objetivos y que el director en sí mismo sea una persona con visión independiente y no tenga una visión parcial de ninguna de las áreas propias de la entidad. También define cuáles son las responsabilidades de la unidad de riesgo operacional, que no son distintas a las que comentamos previamente, que son las que bajo como línea Basilea. Bueno, vamos a empezar un poco, después de esta charla general introductoria, a ver un poco cuáles son los elementos prácticos. Primero, tenemos que tener un documento básico en donde poder volcar todos nuestros análisis de riesgos y todos los elementos que de alguna forma conviven con los riesgos para poder tener una visión generalizada de cada uno de los riesgos. Para esto es fundamental que todas las entidades armen su matriz de riesgos. Esa matriz de riesgos no puede ser lo mismo que se venía utilizando en auditoría interna hasta ahora, porque el foco de la auditoría interna era específicamente armar sus planes de trabajo para poder armar sus evaluaciones anuales. Ahora la matriz de riesgo se va a utilizar específicamente como base documental para poder medir, evaluar y utilizar los riesgos, medir y evaluar los controles que tenemos implementados, poder estar seguros si los mismos son adecuados, es tan grave que estén sobredimensionados como subdimensionados, y sobre todo tener una visión bien clara de los planes de acción que hay que implementar con respecto a riesgos en particular. Por supuesto que a la hora de armar la matriz de riesgos, lo que se recomienda es no inventar la rueda que ya está inventada. Hay una serie de información en el mercado, por ejemplo, relacionado a COVID, sistemas COSO, en donde se explicita cómo se pueden armar las matrices de riesgo teniendo en cuenta no solamente los riesgos, sino los controles, las líneas de negocios, los productos, las áreas geográficas, para que esto pueda utilizarse al momento de la toma de decisiones. ¿Cómo se arma una matriz de riesgo? La matriz de riesgo debe partir forzosamente de la estrategia. No tiene ningún sentido armar una matriz de riesgo colgada por cada una de las áreas. O sea que, empezando por la estrategia definida de negocio, vamos a tener en cuenta cuáles son los productos, cuáles son los mercados en los que nos vamos a orientar y cuáles son los niveles de la organización que van a estar abocados a estos objetivos y estrategias del negocio. Por supuesto, para cumplir cada uno de estos objetivos y estrategias se necesita una serie de procesos y subprocesos que tienen que estar linkeados directamente. Estos procesos y subprocesos a priori podrán ser definidos o divididos en críticos y no críticos, y lo importante en todos los casos es empezar con el tema de dueños y responsables por proceso. Cada proceso genera riesgos, tiene riesgos inherentes y dependiendo del nivel de controles que tienen cada uno de estos riesgos, vamos a tener distintos niveles de riesgos residuales. Para seguir con la evaluación completa, tenemos que ejecutar una serie de procedimientos que son los que les voy a dar en forma de pantallazo más adelante.
Temas de la medición de riesgos, básicamente tiene que ser una medición estándar. Para eso es muy importante hablar de niveles de impacto y de probabilidad que sean de alguna forma predefinidos o cuál es el estándar que debe utilizarse. Y eso es un trabajo que tiene que hacer a priori cada una de las entidades. Luego, a la hora de evaluar los controles, vamos a poder tener una noción más clara si los mismos son adecuados para el nivel del riesgo, si están sobredimensionados o no. Y de allí será la toma de decisión correcta en función de los planes de acción que se deben realizar. Los conceptos a considerar al momento de evaluar un riesgo son el valor de riesgo. En el caso de un incendio es el valor, por supuesto, del activo que se pierde. La pérdida del valor de un activo es el riesgo. Si bien tenemos un riesgo genérico, hay varias causas que pueden ocasionar los riesgos y esos son temas que tenemos que tener bien claro, de saber diferenciar cuál es la causa y cuál es el riesgo, porque a la hora de definir cuáles son los controles van a ir orientados a mitigar las causas y a lo mejor hay muchos controles diferentes que atacan al mismo riesgo. La posibilidad de ocurrencia, por supuesto, es la probabilidad, que es otro de los factores incorporados dentro del valor del riesgo. Y por último, el costo de restauración es el que se considera en general como impacto o valor de impacto. Por eso es que los riesgos en general, en todas las metodologías, se miden con esta duplicidad de cuál es el valor de impacto y cuál es el valor de probabilidad. Todos los procesos que generemos para prevenir o limitar la ocurrencia de estos riesgos van a ser los procesos de gestión de riesgos específicamente. Los procesos de medición y control del riesgo en general utilizan varios tipos de metodologías y prácticamente las metodologías se repiten a lo largo de todas las entidades. Por ejemplo, en el momento de identificar riesgos existen los procesos de evaluación, los procesos de autoevaluación que se pueden hacer con varias metodologías. No puedo explayarme en contarles cuáles son los distintos tipos de metodologías porque no me va a dar el tiempo necesario, pero bueno, básicamente son cuestionarios, reuniones, distintas formas de tratar de identificar y de utilizar la información de los expertos de las distintas áreas en la identificación de los riesgos. Los procesos de evaluación y revisión de productos o nuevas líneas de negocios o nuevas áreas geográficas en donde la empresa o la entidad quiera incursionar es otro de los elementos de evaluación de riesgos necesarios. Y los programas de alertas tempranas también participan dentro del conjunto de metodologías de identificación del riesgo. La medición específica se hace a través de bases de incidentes, son bases estadísticas y esas son bases de datos reales para medir los riesgos operacionales. Es lo único con lo que vamos a contar, porque otros tipos de riesgos, como por ejemplo riesgos de créditos o riesgos de mercados, tienen sus otras metodologías de medición que se aplican directamente con una fórmula porque están mucho más acotados en el alcance. Luego el monitoreo. Sí, por supuesto.
No, bueno, justamente la metodología que toda entidad tiene que demostrar es que su proceso de evaluación es lo más científico posible. Si nosotros proponemos una evaluación unilateral, indudablemente nos vamos a encontrar con serias dificultades para poder demostrar cómo una persona única puede ser objetiva en la medición. Por eso, al momento de armar cuál es la metodología a utilizar para la evaluación correcta de los riesgos, tenemos que elegir o una metodología específica o un conjunto de metodologías según sea el caso, según sea el tipo de riesgo. Si vamos a hablar de una metodología de brainstorming y trabajar con un grupo de gente que se supone que son aquellos que están directamente involucrados con los procesos que son los que generan el riesgo, vamos a elegir aquellos actores que realmente tengan importancia en la gestión de ese riesgo, más indudablemente vamos a tratar de considerar personas que por su función se consideren especialistas en la evaluación del mismo. Es muy difícil que en un grupo de 5, 6 o 7 personas, manteniendo los perfiles necesarios, se pueda manipular una información. Inclusive si estamos hablando de un riesgo que es suficientemente crítico o alto como para evaluarlo y queremos tener la certeza de que no estamos equivocados en la evaluación, podemos buscar otras metodologías alternativas complementarias, como la búsqueda de información de mercado de casos similares, como cuestionarios de evaluación en donde podemos hacer participar a más actores dentro de la organización. En realidad, eso va a entrar dentro de la metodología que utilice cada entidad. Si fuera mi decisión, por supuesto que tendría que estar la justificación del motivo por qué, sobre todo si hay elementos críticos o dispares en las evaluaciones. Hay muchos casos en donde se evalúa y hay diferencias bastante considerables entre la concepción de un participante A y la concepción de un participante B sobre determinado nivel de riesgo. En esos casos se busca forzosamente otras áreas alternativas de evaluación para poder lograr consenso o bien con una posición o bien con la otra. No sé si te respondo. No, o sea, el tema es el siguiente. De acuerdo a la normativa CISO, no hay que justificar las restricciones de evaluación. Ok, el tema es que estamos hablando de una gestión de riesgos a nivel general, no solamente de tecnología informática. Acá estamos hablando de riesgos operacionales que pueden ocurrir tanto en departamentos comerciales como en departamentos operativos como en departamentos de sistemas. Por eso la necesidad de buscar una metodología lo más uniforme posible que pueda utilizarse en todas las áreas. Indudablemente que a la hora de evaluar temas de tecnología informática tenemos una serie de otras herramientas más que no las tenemos en el resto de las unidades organizacionales, porque no se generan estadísticas, porque no tenemos documentación, porque no tenemos historia. En la parte informática sí tenemos más cantidad de elementos para utilizar y para evaluar. El proceso general de evaluación de riesgos parte de un proceso de identificación donde básicamente se clasificarán los riesgos en identificados y no identificados. Luego el proceso de evaluación se definirá
cuáles son los riesgos aceptables y los no aceptables, y en el proceso final de mitigación sobre los riesgos no aceptables se definirá cuál es el tratamiento a seguir, ya sea se controlan los riesgos, se transfieren o se eliminan directamente. El proceso de identificación de riesgos es el proceso clave, o sea, lo más importante para una buena gestión de riesgos es tratar de que los riesgos no identificados tiendan a cero. La identificación de riesgos es un escaneo de toda la entidad, por lo tanto es necesario que todos los actores de todos los niveles de la entidad y de todas las funciones en la entidad participen. Por supuesto que la limitación de recursos también aplica a este proceso y lo lógico es implementar todos estos procesos sobre aquellos riesgos que se consideran críticos o de determinada significatividad. Y el otro tema fundamental dentro del proceso de identificación de riesgos es identificar cuál es el dueño o quién es el dueño, porque necesitamos el responsable que se genere o que se convierta en el sponsor de manejar y controlar este riesgo. Los distintos procesos de identificación no son distintos a lo que estuvimos viendo hoy, que era aplicado a la parte de sistemas. Es identificar cuál es el activo que puede ser vulnerado. Si nosotros lo llevamos a un área comercial, en vez de hablar de un activo informático, a lo mejor estaríamos hablando de un activo de información que no necesariamente puede estar guardado en un directorio, puede estar guardado en un archivo. Conociendo el valor de la información o el valor del activo que puede ser atacado o vulnerado, es más fácil conocer quiénes pueden estar interesados en atacarlos, cómo se puede atacar, cómo se puede perder sin que el ataque sea realmente malicioso. Y por otro lado, ¿cómo lo podemos valorar? La evaluación de los riesgos es el segundo de los procesos en la gestión del riesgo y, bueno, estuvimos comentando detalles específicos, pero lo importante es que como esto va a ser una gestión que se tiene que orientar a la gestión de todos los tipos de riesgos de la entidad, lo que tenemos que poner especial énfasis es en estandarizar cuáles son los parámetros que vamos a utilizar para la medición. Por lo tanto, los parámetros que vamos a utilizar en valores de probabilidad de ocurrencia y en valores de impacto son fundamentales predefinirlos y que sean utilizados a lo largo de toda la organización. El otro tema crucial en la evaluación de riesgos es tener bien identificados cuáles son los controles que hoy existen y que mitigan de alguna forma ese riesgo y poder tener una idea de cuál es el riesgo residual y evaluar ese a fin de conocer la necesidad de o bien incrementar los controles o bien, a lo mejor, justamente desinstalar algunos controles. Pasa muchas veces que hay temas de control que están completamente sobredimensionados, lo que genera un costo en muchas oportunidades bastante altos para las entidades. Y este es un tema que realmente a la hora de implementar la gestión de riesgos es un tema muy importante de marketing para aquellos que tienen que estar luchando contra la dirección, porque es aquí donde van a prestar mayor atención, porque es el único lugar en donde realmente el costo puede traducirse en un beneficio para la organización. Y esto dicho así porque a primera vista es bastante difícil concientizar y empezar a demostrar
la importancia de todos estos procesos, sobre todo en determinados niveles de la organización, en donde están muy involucrados en el negocio o el costo específicamente. Esta es la matriz típica de riesgos de 5x5, es una de las más recomendadas porque sobre todo en aquellos casos en que se tienen que hacer evaluaciones personales o circularizar evaluaciones, lo más probable es que si la matriz es de 3x3 todo termine en el cuadrante medio, porque nadie se juega ni por el alto ni por el bajo. En cambio, una matriz de 5x5 obliga a la persona a pensar un poco más en qué cuadrante va a colocar o va a evaluar la situación. Lo que les comentaba de valores de probabilidad de impacto, bueno, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de una definición, por supuesto que es arbitraria, y esto depende ya del tamaño de la entidad, del negocio, cuáles son sobre todo los valores de impacto. La mitigación de riesgos es el último proceso en el cual se definen cuáles son los planes de acción a considerar para tratar el riesgo residual evaluado. Toda vez que nos haya quedado un riesgo residual alto, un valor no aceptable, la entidad tiene que proceder a determinar cuál va a ser su plan de acción. Ese plan de acción indudablemente y forzosamente tiene que tener un análisis de costo-beneficio para comparar cuál es el costo de mantener el riesgo en la situación actual contra el costo del nuevo control o del tratamiento de mitigación y elegir en consecuencia cuál es el paso a seguir. En todos estos procesos es fundamental que exista un comité definido o el directorio, a lo mejor para empresas más pequeñas, que sea en definitiva la autoridad máxima la que defina y apruebe las distintas líneas de riesgo aceptados. Indicadores de riesgo o alertas tempranas. Bueno, hablamos al principio de cuáles son los procesos básicos en la gestión de riesgo operacional, así como el proceso de evaluación de riesgos es el número 1. El mantenimiento de indicadores de riesgo o alertas tempranas es uno de los procesos más recomendados porque permiten de alguna forma identificar los lugares en donde se generan o se pueden generar los riesgos a través de indicadores que van a las causas de los riesgos que estamos evaluando. Por supuesto vamos, por un lado, a implementar indicadores de riesgo sobre aquellos casos o aquellos riesgos que consideremos que sean realmente significativos y que queremos evitar. Otro tema es que el indicador, si no tiene una medición fácil, objetiva y utiliza elementos disponibles y es controlable, no sirve. O sea que generar toda una estructura de superindicadores cuando en realidad es para prevenir algo que vamos a tardar más en calcular la prevención que en verla directamente, no sirve. O sea que son, a la hora de definir estos indicadores, por supuesto que por un lado es muy bueno tenerlos, es muy importante tenerlos, pero hay que ser muy conscientes de la necesidad del negocio y la necesidad de no crear estructuras superfluas. Otro de los temas que ya les comenté, que eran uno de los temas específicos de medición, es la base de incidentes. La base de incidentes es el único elemento estadístico con el que se va a contar para medir el riesgo operacional. Y en el futuro la base de incidentes va a ser el único elemento que van a tener las entidades financieras para poder medir cuál va a ser el cargo de capital por riesgo operacional. Por eso es importante poner mucho foco en la metodología de armado de la base de incidente para lograr que ésta sea íntegra, que tenga la historia estadística necesaria,
que participen todos los elementos importantes de la entidad, que puedan interactuar y que puedan lograrse datos estándar de la misma forma que ponemos datos o parámetros de medición estándar. La base de incidentes también tiene que tener sus elementos estándar para la carga. Un tema muy importante a la hora de definición es que la carga de incidentes tiene que desarrollarse a lo largo de toda la organización. Hay que tener en cuenta que hay datos que van a ser muy confidenciales, hay datos que se van a tomar como estadísticos, y todos estos datos se tienen que tratar en forma distinta, porque esta misma base va a contener tanto datos confidenciales como secretos, como públicos. Incluso parte de estos datos van a tener que ser informados al regulador. La integridad y control de la base de incidentes es una de las metas más difíciles de lograr, y acá existe básicamente el tema de cultura. O sea, nadie quiere mostrar los errores cometidos, o sea que es muy difícil lograr la conciencia en la gente de informar cuáles son los errores ocurridos. No obstante, bueno, no es imposible, pero sí se va a necesitar hasta tanto esto tome hasta tanto la gente se acostumbre que esto es para un tema más estadístico que no disciplinario. Se van a tener que implementar algunos elementos o temas de control alternativos, como puede ser cruzar los datos de la base de incidentes con la contabilidad, revisar las tendencias con las tendencias de otros actores en el mercado que sean similares, y otra vez el tema de cultura y capacitación es lo más importante en este proceso. Otro de los temas o otro de los procesos que se utiliza para dar input a la matriz de riesgo de la entidad es la historia de observaciones de auditoría, observaciones de inspecciones, observaciones de varios de los reguladores. La idea es que todo esté clasificado de la misma forma para que pueda linkearse, pueda utilizarse y pueda mirarse desde la óptica de un riesgo, desde la óptica de un control, la falla, cuál es el riesgo que está en peligro, que la matriz de riesgo sea completa para una buena toma de decisiones. Bueno, esta es la última de los procesos que les comentaba. Bueno, estoy abierta por cualquier pregunta que quieran hacer al respecto. Los cansé. Sí. Tomás un riesgo, lo evaluabas y dabas varias soluciones. ¿Tenés un incidente? ¿Se retroalimenta nuevamente o puede el incidente nada más? No, en realidad el incidente es una base distinta a la de evaluación, pero que está linkeada, está relacionada con el riesgo. O sea, si ocurre un incidente determinado que está relacionado con un riesgo que tenemos evaluado, lo vamos a mapear con ese riesgo para tener el detalle de las realidades o el detalle estadístico real ocurrido. ¿Te va a volver a evaluar para eso? Bueno, eso es el primer paso. El segundo paso es, indudablemente, se revisará el porqué de la ocurrencia del incidente. Una vez, si la evaluación estaba correctamente hecha y aparentemente no debiera haber ocurrido ese incidente, bueno, habrá que revisar si el problema estaba en la evaluación o si realmente el incidente ocurrió antes de lo previsto. Gracias.
Claudia, gracias.